de lavado de activos que se combinan, ¿no? Como ya vimos en las pasadas dos conferencias, esa combinación que existe, que es real, entre criptomonedas, lavado de dinero, financiamiento a actividades ilícitas, etcétera, etcétera. Cómo se puede dar, pero también cómo se puede evitar, ¿vale? Una de las claves de la tecnología blockchain, de la cadena de bloques, es precisamente que también es transparente y es rastreable. Entonces, hay los dos lados de una misma moneda, implementado de tal manera que pueda ser perfectamente rastreable, que es lo que están buscando los gobiernos hoy día. Es decir, hoy día pueden rastrear una operación de manera bastante sencilla, hecha a través del sistema financiero tradicional. Pero eso se puede hacer también de manera incluso más sencilla utilizando tecnología blockchain. Y lo que a lo mejor hoy les lleva meses, semanas, meses, incluso años de investigación en operaciones financieras muy complicadas, con estas tecnologías a través del uso de criptoactivos o criptomonedas y a través de tecnologías como el blockchain, son investigaciones que se pueden hacer, que antes tomaban semanas, meses o años, se pueden hacer inclusive en minutos. Entonces, esa parte es la que le interesa mucho a los gobiernos implementar, y como ustedes habrán visto en noticias, en artículos o en algunos otros foros, es que prácticamente todos los gobiernos del mundo están llevando o pretenden llevar sus propias monedas, agregarles un componente de tecnología blockchain o similar, precisamente para que ese rastreo de esa cadena del dinero pues sea mucho más transparente y mucho más sencillas para ellas seguirlo, ¿no? Recuerden que ahí el concepto es el famoso follow the money, que es el que te va a llevar a encontrar todo lo que viene detrás de cualquier operación, ¿vale? Entonces, les decía que estos temas no sean ajenos a nosotros o no creamos que son ajenos a nosotros porque no lo son, porque todos podemos invertir, uno, pero aparte porque la mayoría ya estamos invirtiendo, decía, incluso sin saberlo, por lo menos sin no tenerlo tan claro. Un ejemplo, los fondos para el retiro, tanto en México como a nivel global, y ya ahí cada uno de los que nos están visitando de otros países podrá adaptarlo a lo que tengan como esquema particular para fondos para el retiro en sus países, ¿no? Aquí vamos a explicar lo de México, pero lo podemos trasladar a algunos otros países. Los fondos para el retiro en México están administrados por un grupo muy reducido de empresas, ¿no? Eso le decimos un oligopolio. Y esas empresas son, les llamamos AFORES, son administradores o administradores de fondos para el retiro, ¿no? Esas son las AFORES. Básicamente son bancos o instituciones financieras o un segmento de un banco o institución financiera que se dedica a la administración de estos recursos, ¿vale? Estos recursos son muy grandes, es un fondo que representa en México algo así como 4 billones de pesos están administrados por Afores. 4 billones de pesos, para entenderlo, son 4 millones de pesos, algo así como 200 billones de dólares. Recordando que cuando decimos billones en español, estamos hablando de millones, a diferencia de los billones estadounidenses, que son miles de millones. Pero bueno, haciendo esa aclaración, estamos hablando de más o menos 200 billones de dólares que están administrados por las AFORES. Y esto en términos porcentuales, si midiéramos el total del dinero existente en el sistema financiero mexicano, representa una muy alta proporción. Bueno, por lo menos es un cacho del pastel que es bastante sabroso para estas instituciones financieras. Entonces, es una cantidad de dinero muy grande en México y también masivamente grande
en otros países. Estamos hablando de básicamente los recursos, parte de los recursos de todos los trabajadores formales que hay tanto en México como en otros países, ¿no? Ahora, en México y en algunos otros lugares, cuál es el problema? El problema es que estos recursos son nuestros, pero a la vez como que no son nuestros. ¿Por qué no son nuestros? Porque no podemos tomar decisiones sobre ellos. Básicamente los están administrando terceras personas, teóricamente expertos en el tema de manejos de fondos y de capitales, y nosotros no podemos decidir más allá de quién me lo va a administrar. Pero recordemos que es un oligopolio, entonces puede elegir entre algunas opciones, pero que todas son muy similares. No hay realmente alguien que destaque como tal, alguien que pueda tener una estrategia verdaderamente diferenciada de alguien más y entonces que yo pueda tomar una decisión de decir, a ver, a mí me gusta cómo hacen las cosas y cómo manejan las inversiones en este fondo, a diferencia de este otro fondo, porque todos son lo mismo, todos son bancos, para ponerles un nombre muy sencillo a todos, ¿no? Todos son bancos. Y todos estos bancos se comportan exactamente igual. Y las reglas con las que operan son exactamente las mismas, que son bastante restrictivas. Por lo tanto, es como elegir entre dos o tres de lo mismo. Y eso hace que esos recursos que tenemos y son nuestros como trabajadores, pues realmente no sean nuestros en el sentido que no podemos tomar decisiones sobre ellos. Vemos que crecen o vemos que decrecen y realmente no podemos hacer nada. La única opción que tenemos en México, por lo menos, es depositar más dinero en esas mismas empresas. Retirar no podemos, salvo en casos muy específicos y montos mínimos, y no podemos tomar realmente ningún tipo de decisión influyente sobre esos fondos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa alrededor del mundo? Eso es en México. En México tenemos las Afores, son un oligopolio y básicamente no tenemos acceso a esos recursos, están etiquetados para retiro, como es obvio, pero no podemos tomar mayor decisión sobre ellos. En otras partes del mundo hay una diversidad de criterios sobre qué se puede y qué no se puede hacer con este tipo de recursos. La gran mayoría de estas políticas o de estos criterios son restrictivos, es decir, hay que limitar el acceso a ese dinero, básicamente. Es muy raro que alguien diga esos recursos son completamente libres, los vamos a etiquetar para retiro, pero finalmente si la persona dueña de los recursos los necesita por X o Y razón, los pueden retirar o pueden tomar decisiones de inversión sobre ellos. Caso de Estados Unidos, hay unas cuentas de retiro que se llaman IRA, Investment Retirement Account, son cuentas de retiro donde sí hay decisiones de inversión que se pueden tomar por el dueño del dinero, o sea, por el trabajador, sobre qué acciones, qué activos financieros, qué quiere comprar o qué quiere vender, cómo quiere mover ese dinero. Están etiquetados para retiro, tienen restricciones para el retiro de esos fondos, pero se pueden tomar decisiones de inversión sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo mejor? Dar acceso total a esos fondos, bloquearlos completamente, ponerles ciertas restricciones. Realmente no es una respuesta sencilla, porque recordemos que hay una cuestión ahí política, de política social, que es básicamente necesitamos que la gente, la población, llegue a una edad de retiro y tenga recursos financieros para poderse valer por sí misma y no necesite ayuda del gobierno, ¿vale? No nos cargue la mano en el gobierno para mantener a esas personas que ya no pueden trabajar por su edad y ya debieron haber ahorrado y deberían haber tenido ese dinero para su retiro. Entonces, la política es bloqueamos esos recursos para que no los puedan tocar hasta el final
o pues, los dejamos que los toquen y a ver qué pasa o qué hacemos, ¿no? Ahí es también